Bueno, chicos, entonces en esta segunda sesión virtual, eh, la idea es, como trabajamos en la primera, les explico la actividad que se va a desarrollar y una vez explicada la actividad, ustedes se quedan en el aula trabajándola, yo me quedo en el chat por si se les presenta algún inconveniente. Bueno, ustedes van a tener que entrar al aula virtual en el segundo corte y aquí está un link habilitado, se llama el link envío actividad práctica número 2 Excel básico. Dentro de ese link ya yo les he publicado el archivo con el cual ustedes van a trabajar. Voy a descargarlo directamente. Ese archivo también lo encuentran aquí afuera. Es este que está aquí, archivo actividad 2.2 Excel básico. Sin embargo, se los dejé aquí en el mismo link de la tarea. Entonces, aquí tenemos el link, el archivo, perdón, lo descargamos. Y bueno, voy a proceder a explicárselo. Este archivo o este libro de Excel todos me están viendo mi pantalla, el libro que vamos a trabajar. Listo, dale, perfecto. Entonces, bueno chicos, el objetivo de esta clase, aparte de reforzar o practicar los ejercicios que estuvimos trabajando, algunas funciones que estuvimos trabajando en la sesión anterior, es que ustedes tengan como aprendan a utilizar unas nuevas funciones que son como por ejemplo la función de concatenar de Excel, la función contar sí de Excel. ¿Okay? Son las nuevas funciones que vamos a estar trabajando en esta actividad. El resto pues son funciones que ya o conceptos que estuvimos trabajando en la clase anterior, como es las referencias relativas absolutas, que las tienen que aplicar en esta actividad, funciones de máximo, mínimo, promedio, ¿ok? Y definir formato de celda, ¿vale? Pregunto, ¿alguien ha trabajado con las funciones concatenar y contar sí? ¿Ok? Entonces, ¿qué creen ustedes? ¿Cuál es la función de concatenar? ¿Para qué servirá en el Excel? Concatenar. Bueno, entonces, esa función como tal, la función concatenar, que les va a permitir a ustedes, les va a permitir a ustedes que dos mm, resultados, dos contenidos de celdas, ¿verdad? Es decir, tengo el contenido de la celda A1 con el contenido de la celda A2, yo los una y me quede como uno solo en otra celda. ¿Ok? Es decir, me permita unir. ¿Ya? Eso lo vamos a estar trabajando en uno de los ejercicios. Y la función contar sí, ¿qué va a hacer? Él va a contar, pero él cuenta siempre y cuando cumple la condición que yo le defina. Por eso es que él se llama contar sí, es decir, contar si cumple una condición. ¿Ok? Entonces el ejercicio 1 es un ejercicio bastante sencillo. Es un ejercicio bastante sencillo, el cual ustedes tienen unos vendedores y van a calcular unas comisiones de acuerdo a unas ventas de esos vendedores. ¿Ok? Eh, para el mes de enero, la comisión base está de un 3,5%. ¿Ok? Tenemos una lista de unos 5 vendedores que realizaron unas ventas X cada uno y de esas ventas tienen un porcentaje del 50% y adicional a eso, aquí hay unos comentarios que les piden que calculen la comisión en euros. ¿Ya? Es decir, ustedes aquí van a manejar euros, el formato euros. Entonces, para calcular esa comisión en euros, ahí está el comentario que les dice que eso va a ser igual a las ventas por la comisión base. Es decir, ustedes tienen que hacer una simple multiplicación en la que se multiplique la celda de las ventas por la celda de la comisión base. ¿Ok? Yo les hago una pregunta. Yo quiero arrastrar ahorita esta fórmula hacia abajo. ¿Qué aplico? ¿Celda de referencia relativa o absoluta?
para nada más tener que arrastrarlo. ¿Qué tengo que hacer ahí? Referencia absoluta o relativa. Y para que funcione la fórmula. ¿No saben? Si no saben, okay. Bueno, a ver. Lina, Ismael, que escribieron absoluta. ¿Por qué hay que hacerlo con absoluta? Efectivamente es absoluta. Okay. Recuerden, el procedimiento igual con relativa absoluta va a ser el mismo. Recuerden es que la diferencia es que yo en absoluta siempre va a haber una celda que tiene que quedar fija, ¿verdad? En este caso, para yo poder, si yo lo arrastro por celda de referencia relativa, miren, si yo arrastro por relativo, que es lo que estoy haciendo ahorita, miren los errores que se producen, ¿ok? Porque recuerden que él va cambiando las celdas. En este caso, yo necesito que esta celda de comisión base quede fija. Entonces, por ende, yo esa celda necesito colocarla fija o absoluta para que al momento de yo arrastrar, la celda de comisión base no cambie. ¿Ya? Listo. Entonces, ustedes aquí, pues tengan en cuenta, vamos a darle formato moneda a esto, le ponen moneda de euros, selecciona, se pueden ir a esta función, moneda, y aquí buscan la moneda euro. Me cuesta trabajarlo con el pad mouse del portátil, que me dañó el mouse. Listo, esto es euro. Entonces, vamos a aceptar. ¿Ok? De igual forma, aquí nos está pidiendo, calculemos un suplemento en euro que en realidad es como un porcentaje de la comisión, por así decirlo, que va a ser igual a las ventas por el porcentaje adicional. ¿Qué porcentaje adicional es este que está aquí? ¿Okay? Entonces, ustedes tienen que hacerle simplemente una multiplicación, ventas por porcentaje adicional. Ojo, esto que está aquí hay que ponerlo en formato porcentaje. Fíjense que al cambiar de formato me toca nuevamente digitar la información. Aquí aplico, aquí puedo arrastrar con referencia absoluta o fija. Aquí voy a hacer una multiplicación entre esta celda y esta otra, fija o absoluta. Cuando nosotros aplicamos fija o absoluta, que es la misma, recuerden que es porque yo necesito que una celda se mantenga, ¿ok?
Y yo en este caso, yo no necesito que ninguna celda se mantenga igual en la fórmula. ¿Por qué? Porque cada celda va a irse multiplicando por la que tiene al lado. Es decir, al yo arrastrar aquí por referencia relativa, el Excel ya él sabe que él tiene que repetir. Es la misma operación de venta. Bájale, Ismael, entonces bájale un poquito el volumen a tus parlantes. ¿Okay? Porque de pronto hay otros que no me escuchan. Dale. Listo. Entonces les decía, aquí sí aplico referencia relativa. ¿Ya? ¿Por qué? Porque él ya entiende que tiene que multiplicar esta celda por la siguiente. ¿Ok? Ya no tengo una celda fija como tal, a diferencia de la operación anterior que me tocaba aquí multiplicar por esta celda. Y en todas las ventas, es decir, todos los vendedores me tocaba hacer la multiplicación, pero por esta celda que estaba acá arriba, era una sola celda. Entonces allí sí tocaba que esa quedara fija para cuando yo arrastrara no bajara y entonces el Excel comenzara a hacerme las operaciones con las celdas de abajo. ¿Ok? Listo. Aquí el caso de la suma de las comisiones, pues simplemente va a ser la suma del suplemento más la comisión en euros. ¿Okay? Y aquí lo que hacemos es simplemente arrastrar nuevamente, porque él va a repetir la misma operación con la celda de abajo, hacia abajo. Ustedes siempre verifiquen haciendo doble clic y vean cuáles son las celdas que está utilizando para hacer la operación. Listo. Eso es lo que hay que hacer en esta. Al final, cuando ya usted calcule eso, va a calcular los totales. ¿Con qué función calculo yo el total de las ventas? ¿Cuál es la función que me sirve para calcular la suma de todas las comisiones? O el total. Correcto. Entonces, como dice Julián, suma y selecciono todo el rango. Fíjense que automáticamente le pone los 2 puntos. Y así van a hacer con cada una de las funciones. ¿Okay? Promedio. Me calculo el promedio de las ventas. Listo, esto no es nuevo. Esto fue lo que estuvimos trabajando en la clase pasada. Hacen lo mismo con la función max, con la min y con contar. Recuerden que contar no trabaja con celdas que contengan números. ¿Ok? Entonces, ese es el primer ejercicio. Bastante sencillo. Es simplemente para reforzar las funciones que trabajamos en la clase anterior y el tema de referencia absoluta y relativa. Listo. Entonces, para esta siguiente, es otra tabla muy parecida, bastante sencilla, pero con la diferencia que aquí lo que yo quiero que ustedes trabajen es algo de personalizar la tabla como tal. Ustedes tienen una tabla donde tienen llamada materiales de apoyo. En esa tabla tienen una lista de materiales, tienen una cantidad, un costo unitario, y ustedes van a calcular el costo total de esa tabla. Le van a aplicar formato moneda a los valores que correspondan con formato moneda, van a alinear los títulos de manera que queden centrados y color de relleno según el gusto con degradado. ¿Eso qué es? Es decir, el color de relleno es esto. Por ejemplo, yo aquí cojo, esta es mi tabla. Pues yo esta tabla quiero que tenga X color. ¿Ya? Ese es color de relleno. Yo puedo manejar varios colores, no necesariamente tiene que ser el mismo color para todos. Yo puedo manejar, por ejemplo, aquí otro color diferente. Exacto. Ok. Y con degradado les están pidiendo. Entonces presten atención al degradado. ¿Cómo hacer el degradado? Ustedes hacen clic derecho sobre la celda. Y aquí en formato de celda, aquí está la opción de relleno. Pues el relleno que tenemos ahora mismo es amarillo. ¿Ok? Pero aquí hay una opción que se llama efecto de relleno. Ese efecto de relleno me abre esta otra ventanita donde tengo que confirmar los colores. En este caso era un amarillo. Lo vuelvo a seleccionar y ahí le digo con qué color lo quiero mezclar. Y fíjense, y aquí están los efectos para la celda. ¿Okay? Aquí me va diciendo cómo va a quedar. Entonces fíjense, por ejemplo, aquí me muestra cómo va a quedar esa celda. ¿Sí ven?
Aquí están viendo el efecto de relleno que le di. Y lo que hago simplemente es selecciono las celdas y le doy control Y. Y automáticamente miren el efecto que toma el relleno. Ese efecto ya queda libertad a cada quien al gusto, ¿okay? Donde quieran aplicar. Listo. Y finalmente les dice que utilicen bordes de color para la tabla. Es decir, esta tabla no tiene bordes. Entonces vamos a aplicarle bordes. Aquí tenemos, podemos hacer nuevamente clic derecho. Y aquí en formatos de celda, ya nos vamos para los bordes. Y aquí aparecen los diferentes modelos de bordes. También si yo quisiera esos bordes, darle color. También yo puedo seleccionar el color que va a tener los bordes. Y yo defino las líneas. Miren que yo puedo seleccionar diferentes tipos de líneas y asignárselo o configurárselo para diferentes bordes. Estoy aquí haciendo una combinación de superbordes, pero es simplemente para que ustedes vean que ustedes pueden aplicar diferentes tipos de bordes y también de colores sobre una misma tabla. Fíjense aquí, este borde de aquí lo coloqué azul, estos están rojos y le dan a aceptar. ¿Sí ven? Entonces ahí le aparecen los diferentes bordes que apliqué con sus colores. Entonces ya eso sí queda el diseño y color de cada quien que lo configure. Es a su gusto. Finalmente, el costo total es simplemente hacer una multiplicación de la cantidad por costo unitario. Yo aquí lo que quería que trabajaran eran los formatos, el maquillaje, por así decirlo, de las celdas, que le den color, que le den degradado a ese fondo de las celdas, bordes, etc. Y pues apliquen formatos de celda de moneda. Listo. Ahora sí, el grueso de la actividad está en este ejercicio. Este ejercicio, fíjense, aquí está el enunciado. Tenemos, realice el cálculo correspondiente para la nota final. Aquí está la nota final. Teniendo en cuenta aplicar lo aprendido en la clase anterior. Celda de referencia absoluta y relativa. Insisto mucho con esto, chicos. ¿Por qué? Porque un examen, que les lleva a hacer el examen práctico, ¿verdad? Se van a demorar mucho tiempo repitiendo la misma fórmula. Entonces, si tienen el concepto de referencia relativa y absoluta, es cuestión que ustedes configuren una sola vez la fórmula y sea arrastre y listo. Y no pierdan tanto tiempo en eso. Entonces, por tal motivo, continúo aquí, por tal motivo usted deberá calcular la nota acumulada del corte. Aquí están viendo la columna H, la nota acumulada del corte, con los siguientes porcentajes. Le van a dar un 30% a las actividades y un 40% al parcial. Es decir, que nosotros vamos a hacer un cálculo de tal forma que estas tres actividades que se desarrollaron equivalgan a un 30% y el parcial a un 40%. Eso aquí es una nota acumulada que va a dar como resultado un 70% hasta el momento. Y para calcular la definitiva del corte, que vendría siendo la que vamos a calcular en la columna J, va a ser el 70% de la nota acumulada y un 30% de la nota de proyecto. La nota de proyecto ustedes la van a inventar, ustedes van a colocar cualquier nota aquí en este listado. ¿Okay? ¿Sí se entiende lo que, pues, por encima, todavía no entra en detalle lo que se va a hacer aquí, ¿no? Vamos a calcular, vamos a hacer unos cálculos de una nota acumulada de corte, vamos a inventar la nota que quieran de proyecto de aula para cada estudiante y finalmente en cuanto le queda al estudiante esa definitiva del corte. Pero antes vamos a hacer nuestra lista de alumnos. Aquí están viendo un puntico rojo, ese es el comentario. Entonces este comentario les dice, en esta columna vamos a utilizar la función concatenar, la cual sirve para unir varias celdas en una misma. Para la actividad usted debe unir en una celda la columna de nombre y apellido de cada estudiante. Entonces fíjense, por ejemplo, concatenar, abro paréntesis, selecciono las dos celdas y cierro paréntesis. Miren, la idea es que yo tenga cada una en el listado, yo tengo en celdas diferentes nombres y apellidos. Entonces lo que vamos a hacer es que en una sola celda, pues en este caso en una sola columna C, queden nombres y apellidos. Entonces eso lo vamos a hacer a través de la función concatenar.
concatenar, la selecciono, entonces me dice selecciona el texto 1, punto y coma el texto 2. Entonces yo selecciono este, punto y coma, el texto 2 y cierro paréntesis. Fíjense lo que está haciendo allí. Me unió ya las dos celdas, Juan Camilo y Álvarez de Horta. Ahora queda Juan Camilo Álvarez de Horta. ¿Qué están notando allí en esa concatenar? ¿Qué están notando ahí ya cuando lo concateno? Que está quedando apegado. Sí, así es. Como dice Alejandro, que el segundo no, el segundo nombre y apellido está quedando pegado. Por eso es necesario entonces aquí en la fórmula, ojo, les recuerdo, ¿no? Esto que está aquí, el nombre Juan Camilo es el resultado y el contenido es la función que tenemos aquí. Entonces, para eso, ¿qué vamos a hacer? Entonces, para lograr la separación, vamos a concatenar un separado. Entonces, ese espacio lo vamos a hacer comilla, espacio, comilla. Y ponen punto y coma. Es decir, aquí está el espacio. Esto que estoy colocando entre comillas es un espacio. ¿Ok? Entonces, fíjense, ya ahí sí, él me genera el espacio que necesito entre el segundo nombre y el apellido. Ahora voy a arrastrar esa función por referencia relativa, arrastro, y ya tenemos todos los nombres, el listado de nombres concatenados. ¿Ok? Resulta que si ustedes llegan a borrar, hasta ahí vamos bien, pero si nosotros llegamos a borrar esto, mire lo que pasa. Se borra lo que teníamos ahí en la función. ¿Por qué? Porque al yo borrarle, él está haciendo referencia a estas dos celdas y estas celdas no tienen nada. Entonces, antes de hacer esto, de borrar los nombres y apellidos, vamos a seleccionarlos todos, los que concatenamos, le damos copiar y nuevamente allí le damos pegar. Fíjense, cuando yo le doy copiar y pegar, le vamos a dar aquí pegar valores. Fíjense que entonces aquí ya yo puedo borrar sin ningún problema y no se me va a borrar eso que ya habíamos calculado, lo de la columna C. ¿Ok? Vamos bien, chicos, ahí. Es simplemente que una vez hagan el concatenar, ok, que una vez cuando hagan el concatenar, copien y peguen, copien y peguen el contenido de la celda aquí mismo para poder borrar. ¿Ok? Bueno, entonces para hallar listo, nos quedan 10 minutitos para hacer terminar con el video. Entonces, aquí, para el acumulado del corte, vamos a hacer, aquí está el comentario, ajuste el contenido de la celda, siga los pasos, ubique en la celda, ajustar texto. Bueno, esto es como la de alineación, pero en cambio en la fórmula que nos piden es que esto que está aquí, estas tres actividades van a valer un 30% y el parcial un 40%. Entonces aquí tenemos que hacer una fórmula un poquito extensa. Ya les digo. Toca hacer esto. Podemos hacerla de varias formas. Uno es, yo puedo calcular el promedio de estas tres y lo multiplico por el 30%. O puedo cada una de las notas irla multiplicando por el 30%. Da igual. Es decir, yo puedo ir haciendo esto por 30%. Cada celda. Más, vuelvo y hago esta otra actividad por otro 30%. Es una forma. Esta actividad por 30%. Más esta actividad por 40%. Y ya yo ahí tengo un acumulado. Esa es una forma de hacerlo. ¿Okay? Porque la otra sería, yo haga el promedio de las tres actividades que valen un 30% y eso lo multiplico por el 30%. Cierro esa función, sumo con la del parcial que vale un 40%. Cualquiera de las dos es válida. ¿Okay?
Fíjense. Cualquiera de las dos es válido. Bueno, entonces la idea es que ustedes, listo, ahí en el acumulado y si sea cuestión de arrastrar esa función por referencia relativa. Arrastramos. Fíjense que hay unas celdas que están dando valores raros. ¿Por qué? Por el formato, miren, ¿qué formato tiene esa celda? La nota, la actividad 2 de Keiner, la celda E19, ¿qué formato tiene, chicos? ¿Quién me dice qué formato tiene? Texto. Exacto. Entonces, fíjense que van a haber algunas celdas que tienen formato errado. Les va a tocar a ustedes cambiarle el formato para que entonces ahí no les esté generando ese error de valor. ¿Ok? Entonces, aquí en este caso toca, una vez dado el formato, volver a ingresar el dato. Ahí sí, fíjense que ya cambió. Listo. Miguel, bueno, como les dije, es una fórmula que yo les propongo para calcular ese acumulado. ¿Okay? A mí no, de pronto no me preocupa de qué manera lo hagas, pero sí que el resultado sea el mismo. ¿Ok? Listo. Entonces, para el tema del proyecto, ahí sí ustedes pueden inventar las notas de proyecto. Cerciórense que la celda está en formato porcentaje, tenemos que cambiarle el formato a número antes de ponernos a toda la columna que está en porcentaje, démosle formato número. E inventemos las notas de proyecto. Agreguémosle un decimal. Listo. Y finalmente, una vez hecho eso, vamos a calcular la definitiva del corte. Entonces, la definitiva del corte es simplemente una suma entre este acumulado de notas más esta nota de proyecto. Perdón. Va a ser igual a el acumulado, que vale un 70%, más el proyecto, que vale un 30%. Listo. Y arrastramos nuestra fórmula. Listo. Gino, ¿qué parte necesitas que te repite? La de calcular la definitiva del corte, la columna J. Ok, dale, listo. Entonces, la definitiva del corte viene siendo, pues, el acumulado del corte y el proyecto de aula. Si eso, por ejemplo, cinco, 7. Buen punto. Ok. Entiendo por qué. Voy a aplicarla de esta forma porque no veo el motivo por el cual. Buena observación. Sí, sí.
Ya, efectivamente. Hay que tomar, se suman las actividades, se les saca el promedio a las 3 actividades y lo multiplicamos por el 30%. Y después el parcial por el 40%. Ya, ahí está. Aquí está. Aquí está la función. Miren acá en la barra de fórmula del asistente de fórmula. Ahí está la fórmula como tal. Fíjense los paréntesis. Miren aquí. Tengo los paréntesis, ¿verdad? Función promedio. Dentro de la función promedio abro paréntesis y coloco las celdas que va a sumar. Como estas 3 actividades valen lo mismo, que haga un promedio entre esas 3 actividades y luego me lo multiplique por un 30%. Cierro el paréntesis y luego hago la multiplicación del 40% para el tema del parcial. Y ahí me está dando la acumulada del corte. Finalmente, la definitiva del corte, si está acumulada como tal un 70% y la nota del proyecto por un 30%. Es una simple suma. Suma y multiplicación. ¿Ok? Entonces, cuando ya terminen de hacer esto, les va a pedir cuántos, la otra función que es contar sí, va a pedir cuántos ganaron y cuántos perdieron. Entonces, para esta función, me va a pedir el rango. El rango que él va a contar es este, punto y coma, y el criterio que es que sea mayor o igual a 2,9 la nota para decir que ganó.